Entonces, como les decía, este es nuestro tema y es un tema que yo personalmente había abordado antes. Ahora sí lo vamos a referir en relación al Día de la Salud Mental más, en forma más general. A ver si puede ponerse en grande. Ya. Entonces, partimos. Les comentaba que nuestra tarea tiene que ver con promover el tema de la salud mental, hacer intervenciones, educar, que es lo que hacemos a través de los conversatorios, dar la posibilidad de plantear otros puntos de vista y de también de debatir y de conversar sobre estos temas para que sean tratados entonces en forma más profunda y que en el fondo sean de apoyo como a todos. Y en relación a eso, bueno, yo me planteaba preguntas, pero también siempre planteo contrapuntos, que me interesan porque nos permite cuestionarnos y en el fondo dar con mayor información o profundizar los temas. La pregunta que yo me decía es si en verdad lo que tenemos que hacer es prepararnos para este Día Mundial de la Salud Mental. En el fondo, prepararnos significa lo que estamos haciendo ahora, darle un poco de espacio, un poco de tiempo, un poco de reflexión, pero también preguntarnos si es un tema que se, entre comillas, celebra un día o será un tema más de cotidiano. Y lo pongo todavía como pregunta porque sobre eso vamos a conversar más adelante. También pensar si hablar de salud mental pasa a ser prioritario o no pasa a ser prioritario. Yo les cuento, todavía hace unos años, el tema de la salud mental asociado de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, la psicología, no estaba integrado en distintos ámbitos. No estaba integrado en distintos ámbitos y era algo que será, no sé, yo creo, un poco más de 20 años atrás ya, 30 quizás años atrás, era algo nuevo. De hecho, yo tengo bastantes ya años, entonces cuando empecé a estudiar, yo me acuerdo que si alguien decía psicología, a veces me decían que ibas a estudiar algo así como geología, entonces era algo que de nombre tampoco era muy tan cercano para tanta gente. Y de hecho, a través del tiempo se ha ido popularizando o conociendo y en el fondo ha permitido que mucha más gente lleguen a este tipo de disciplina, ya sea porque trabajan en esto o porque ofrecen o reciben este tipo de servicios de cuidar la salud mental. Y en eso no hace mucho, yo creo que todavía hay generaciones que lo ven a veces como un tabú en términos de pensar que hablar de salud mental es hablar como de gente enferma, enferma loca y que además no tiene solución. Entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente desde esos tiempos hasta ahora y claramente hoy por hoy ha sido un tema, la salud mental en general, que se ha ido tomando espacios y para nosotros nos viene muy bien, pero tiene que ser de un punto de vista, como yo le decía, más bien reflexivo. Reflexivo en el sentido de que en verdad veamos a qué nos estamos refiriendo con esto, a ver qué entiendo, qué no entiendo, qué es o qué no es en el fondo. Tenerlo muy presente eso, porque aquí yo les dije, les ponía alguna indicación, que creo que no lo había comentado antes en otros conversatorios, que tienen que ver que a veces que los movimientos culturales de grupo se vuelven un poco de moda. Entonces, por decirles, en términos de psicología, aquí yo les puse que hay que tener cuidado en términos de salud mental en general, de lo que se dice como correcto, no correcto, lo que se propone. Yo investigando esto era un dicho que ya se conocía, que para nosotros es más frecuente, que es el libro del doctor Spock. El doctor Spock fue un pediatra de Estados Unidos que en 1946 colocó este libro en el mercado que dice el libro común del bebé y del niño. Y a través de este libro él tuvo varios hermanos y tuvo que estar al cuidado de varios hermanos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, si bien dice acá, eh, se coloca en una postura de esto, de que los bebés no necesitan horarios tan estrictos, que antes había una lógica como de educar desde que los niños eran muy pequeños y que la alimentación era a cierta hora, que el contacto con los niños podía ser más distante. Entonces él viene a colocar en el imaginario también colectivo esta imagen de que los niños no necesitan tantos horarios, de que si tienen hambre en concreto, fuera de ciertos horarios prescritos, habría que alimentarlo, que los padres deben ser muy cercanos y demostrar su amor. Y si algo no está muy claro para los padres también, entonces la idea era que ellos debían seguir sus instintos y reaccionar como bien le parezca. Esto suena un poco de sentido común, pero en los años en que este libro aparece no era tan así. En el fondo fue bastante revolucionario para la época y para la forma de atender y de relacionarse padres con hijos.
Y en ese sentido, después de eso, aparece en la historia, ya lo cuenta así, como la generación del baby boom, con estos nuevos postulados, donde la relación es mucho más relajada, mucho más cercana, y está muy bien. Pero ahora el tema de la moda es que también cuando actualmente o hace unos años ya se criticaba el tema de la educación de los niños, muchas veces se veían que dificultades en términos de salud mental tenían que ver también con ciertos manejos que había que enseñarle a los papás de nuevo. Por ejemplo, puesto en términos de nuestras especialidades, colocar límites, ser capaz de poner ciertas normas y reglas, negociar, y son temas que les digo, a modo de sentido común pueden ser muy cotidianos, para algunas personas no ser problemas, pero para otras justamente, al apegarse a cierta normativa, ser contrario al doctor Spock o a favor del doctor Spock, se ha asociado, por ejemplo, con esta educación más laissez-faire, esto que se deja hacer sin límite y sin control, y que después justamente de grande en términos de comportamiento tiene mucha dificultad, como de comunicación y de manejo. Yo le puse al doctor Spock aquí abajo, porque el doctor Spock el de, no de Star Trek, pero no es ese doctor Spock. En verdad el doctor Spock existió y ese libro existe y esta historia que le cuento es como real. No sé si en esto querías comentar algo, Cintia. Sobre y la verdad es que sobre la anécdota No ni sabía. siquiera sabía que era esta persona efectivamente fue real y me aporta bastante. Bueno, eso es Es súper lamentable porque interesante. significa que eres mucho más joven que yo, porque para nosotros sí era cercano. Y bueno, Esta historia, esto. el contraste generacional que yo también tengo con los estudiantes también me pasa a menudo. Aquí yo he ido anotando algunas ideas que me han parecido interesantes de lo que has ido comentando. Me llama mucho la atención el video, lo poquito que ha pasado realmente y todo lo que ha significado este año para todos y todas. O sea, es como, creo que nadie ha quedado como al margen de lo que ha sido este año, no solamente por el tema pandemia, que evidentemente creo que esto ha perjudicado aún más nuestra salud mental, pero partiendo por el tema del propio estallido social, o sea, empezó fuerte, si vemos si vemos hace un año atrás, creo que tanto el tema del estallido como luego seguidamente con un muy breve descanso que tuvimos en el verano y luego empieza fuerte el tema de la pandemia, ha dejado de manifiesto la importancia que tiene el hablar y el de preocuparnos y ocuparnos más bien de nuestra propia salud mental, porque claro, las consecuencias de no atenderlo creo que han quedado de manifiesto. Creo que a todos nos ha afectado y a todos nos hemos visto perjudicados con todo lo que ha pasado. Entonces creo que me parece, ha sido necesario quizás en esto, ¿no? De dejar sobre la mesa un tema que quizás no se estaba atendiendo como correspondía. Sí, y en eso yo creo que quizás a futuro también se considere como revolucionario desde el tema de la salud mental estas épocas, en términos más, también no solo de los eventos, sino justamente lo que dices, como las consecuencias que trae, y ha puesto de manifiesto el tema en primer plano. Ahora igual, yo ya había comentado esto, ya lo sabemos mucho, el tema de la definición de salud de la OMS dice estado completo, bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afección a enfermedades. La imagen que quería poner era esto, era como también pensando en los psicólogos, pensando en Erickson, habla del hombre o la persona autorrealizada. O sea, no solo estar más o menos, sino además poder desarrollar todas las capacidades y habilidades que no tiene. Y en ese sentido, ¿por qué quería como siempre ponerlo más problematizado? O porque a veces esto de estar tan bien, yo lo decía anteriormente, puede ser un problema, puede ser una presión más. Estar bien en contextos adversos, sí vamos a trabajar en función de eso, pero no es una obligación. Entonces, cuando el tema de la salud mental pasa a ser una obligación, pasa a ser justamente parte del problema, cuando adquiere como un carácter más de presión para estar bien. Y eso es algo que hay que cuidar, porque iría justo contra los objetivos que pretende el bienestar y la salud mental. Entonces hay que tener como un poco más de cuidado también con eso, por los demás y por nosotros.
y porque el tema de la salud mental en este tiempo y en el transcurso, lo que ha ido ganando en términos de terreno, implica muchos espacios, desde lo subjetivo, lo objetivo, lo individual, lo subjetivo, lo individual, y eso lo sabemos bien quienes tienen que hacer consulta clínica. Lo subjetivo, lo objetivo, que de entonces de esto individual tiene correlato no con la realidad. Y entonces, ¿cómo nos acercamos a esa realidad también? ¿O qué aceptamos? Porque yo pensaba en esto del doctor Spock, bueno, el objetivo es que a veces uno tiene responsabilidades como hijo también, y tiene que asumir responsabilidades como hijo, y tiene responsabilidad los padres como padres, y puede ser, entre comillas, más objetivo, no sé hasta dónde se puede subjetivizar a veces, y qué de bueno o malo tiene eso, se fijan qué defectos nocivos puede tener. También esta perspectiva más individual, cuando atendemos, por ejemplo, clínica individual, hay acercamiento y perspectivas sobre problemáticas que son muy personales, pero muchas de esas claramente tienen mucho que ver con el entorno y con lo social. Y también hay abordajes desde la salud mental, que podríamos hablar de salud mental comunitaria, por ejemplo, que es una perspectiva más social y del grupo, y cómo funcionamos en grupo. Cintia, si tienes algo que me vayas a ir comentando también, si no, pasamos. Sí, un breve como un comentario sobre lo que mencionaba sobre hacer todo esto una moda, sobre la salud mental. Personalmente creo que es una buena moda el que se ponga y se hable de esto y se normalice. Aunque estoy también de acuerdo en que hay que tener alto también ojo sobre hasta dónde se extiende esta moda y quiénes hacen uso de esta moda. Porque en este afán de promover también la salud mental, hay personas que quizás no tienen ni la suficiente preparación, ni formación, ni experiencia para hablar de temas que son en verdad súper delicados, porque puede perjudicar a una persona el no saber hacer el abordaje. Y me da la sensación que en esto que está tan de moda, como tú señalas, se puede desvirtuar un poco este propio cuidado. Eso sobre el tema de la moda y sobre la psicología positiva en este intento de ser felices. De hecho, las sociedades occidentales en Europa del Norte, las que tienen precisamente niveles de vida, estándares de vida más elevados, y que deberían las personas estar supuestamente en una burbuja de bienestar, son las personas que precisamente tienen más perjudicada su salud mental, porque quizás esta obligación de ser feliz algo produce en nosotros, algo choca, yo creo que algo se resiente dentro. Y me parece bien el normalizar también el no estar bien, el no ser felices, el que la propia sociedad no de repente no nos presione y en consecuencia a esto sea normal la propia infelicidad, por decirlo de algún modo, o la falta de bienestar en las condiciones que estamos viviendo actualmente. Eso Bueno, es solo una reflexión. súper. Bueno, hay ideas muy importantes. Justamente el tema del desarrollo personal pasa, y el crecimiento y la, entre comillas, madurez, lo que se puede llamar madurez, pasa por enfrentar dificultades, justamente. Y enfrentar dificultades significa pasar, como dicen, como por Goya y tantos otros, por la noche oscura, y en el fondo, y las mil y una noches, la noche negra, la noche oscura, y el tema de, en el fondo, a veces no estar tan bien, porque eso a cada uno nos ha ido enseñando y desarrollando ciertas habilidades y ciertos criterios que nos sirven para la siguiente tarea o para el siguiente desafío. Entonces ahí hay una suerte de tensiones que no se pueden soslayar y que no son gratis, digamos, y que son parte del aprendizaje en todo ámbito de cosas, abierto y puesto como en todo ámbito, en lo académico, en lo personal, en lo social. Lo mental no se asienta en algo físico y sin embargo es tan real. Y seguimos con estas que son como planteamientos tan básicos, seguimos construyendo nuestras teorías también desde lo psicológico, desde lo médico, desde lo biológico, y tratando de asir en el fondo, tratando de alcanzar algo que no se puede tomar. Es cierto que hay mucha investigación, por ejemplo, se asocia, yo el ejemplo que quería darle en esta época, los cambios de estados de ánimo notorios, más maníacos, también más depresivos, y en el fondo se siguen investigando y tienen correlatos, quizás
se asocia, no sé, en términos muy cotidianos, con el cambio de las estaciones del año, con dinámicas propias del organismo, y seguimos tratando estas situaciones en forma conjunta, interdisciplinaria, porque no podría ser de otra forma. Entonces, ¿cómo esto que se estudia tanto, que se sabe tanto, de lo que tenemos muchas veces teoría también o muchas propuestas, sigue siendo un misterio en términos de acercarse como a la realidad humana, digamos? Y un misterio que abarca también distintos planos, que también lo habíamos comentado, y es importante porque el Día de la Salud Mental nos permite esto, hacer como esta open mind, abrir mente a todo esto que implica el estar bien, implica necesariamente hacer un recorrido personal, social también, por lo físico, por cómo está nuestro organismo, nuestro cuerpo. ¿Cuánto de eso puede haber quedado resentido? Yo pensaba en esto, bueno, la gente que es de deporte, que ha estado como en confinamiento tanto tiempo, tenían otra dinámica, y claramente nosotros atendimos bastantes personas de esos ámbitos, porque sus rutinas eran bastante distintas a lo que tuvieron que enfrentar y que adaptarse este último tiempo. Desde lo emocional, cómo hemos suplido, por ejemplo, en este último tiempo también todo ese contacto emocional a través de como esta misma, las comunicaciones virtuales, y cómo en el fondo ha tenido de negativo y de positivo eso, y de conflictivo a veces. Imagínense, yo he comentado, los psicólogos han comentado en conversatorios, los contactos de psicoterapia a través de un contacto y una comunicación virtual. Se usa y es útil, pero no es fácil, no ha sido fácil. Lo espiritual de este plano, que en el fondo es tan personal y que cada uno tiene sus propias definiciones o sus propios apegos, sus propias creencias, y como eso también ayuda, sirve para en el fondo irse desarrollando, y también es un resguardo. Se sabe que, por ejemplo, alguien que tiene creencias fuertes, arraigadas, más personales y más espirituales, cuenta con un sentido, o le puede dar un sentido a la vida, que también diría Víctor Frank con relación a la logoterapia, da cuenta de mayor salud, de mayor recursos para poder enfrentar adversidades. Desde lo individual y desde lo social, como decía. Hay temas personales que son tan individuales que son de ese nivel de tratamiento, no son sociales, no son para hablar con otras personas, son del ámbito más íntimo. Y también cuántos de esos desarrollos o no desarrollos desde lo más personal o individual o íntimo se relacionan también con el contexto social, las relaciones con grupos, la relación con otros. La relación con otros pasa a ser, siempre ha sido, redes de apoyo. Se sabe también que las personas que tienen más contacto con otros tienen más recursos a quien recurrir frente a una dificultad, frente a un problema o frente a compartir buenos momentos. Entonces eso también se fomenta. Ahí no sé si alguien tiene el micrófono abierto, le pediría apagarlo, por favor. Y comentarios, Cintia, si quiere. Sí, algunos comentarios. Me acordé de lo primero, en mi primer día de universidad, una psiquiatra nos dijo como que una cosa así como bienvenido, porque como la mente humana, bueno, nos transmitió algo así como que la mente humana es la única, es como actualmente la única película sin final, que no es un bucle, que no se sabe hasta dónde puede llegar, por más que se investigue, porque la investigación es consistente y ha sido súper fuerte en los últimos años en este intento de averiguarnos quiénes somos, qué hay aquí adentro. Siguen habiendo demasiadas hipótesis, siguen habiendo demasiadas preguntas y pocas respuestas. Y me pareció como algo como que me quedó muy marcado, ¿no es cierto? Que podemos creer saber mucho sobre el funcionamiento de nuestra mente, pero finalmente no, ahí queda, es una caja negra, imposible de investigar. También, por otro lado, sobre lo que comentaba sobre estos cambios de rutina, sí a mí me ha llamado la atención, como yo en mi consulta particular, muchos deportistas de alto rendimiento se han puesto pidiendo psicoterapia, porque claro, esto ha significado romper totalmente con el estilo de vida de muchas personas, y no solamente por un tema mental, sino de trabajo, laboral, de salud, o sea, es como que todo se ha visto alterado, ¿no es cierto? Y también esto de nuestra salud mental en el ámbito social, esta digitalización, que todo ahora, bueno, gran parte de nuestra actividad es a través de una pantalla, y esto también creo que ha repercutido y ha dejado como muy a la luz, a mí se me ocurre la soledad, sobre todo en las personas de la tercera edad,
es un tema que también va a repercutir y va a dejar secuelas importantes. Sí, mucho en verdad efecto en relación al tema de la salud mental y los contextos, como los contextos también entonces influyen tanto. Y está buenísimo lo que tú comentas de la profesora, porque en el fondo eso nos da cuenta y nos refuerza, bueno, por una parte, quienes estamos más integrados en el tema, la fascinación como permanente por cosas que no se conocen en el fondo todavía, y que son dignas de investigarse y de dedicarse a eso. Voy a seguir entonces como para ver. Bueno, la pregunta era esto y esta es mi imagen, así a propósito de la percepción humana y lo que uno ve o lo que uno entiende de la realidad. ¿Qué pasa entonces con la salud mental? ¿Pasa a ser figura, como estar más presente? ¿Pasa a ser fondo? En relación a esto me acordaba de un tema. Otra persona, que yo creo que fue un poco manipulador, decía, bueno, tal persona no fue a dar su examen, muy importante, porque tenía ahora, y en el fondo con salud mental, y en el fondo eso era más importante para ella. Está muy bien, siempre y cuando dé cuenta, como digo, de la realidad. Entonces a veces figura la salud mental, a veces fondo. Cuando alguien está bien de salud mental, está desarrollando sus propias habilidades, entonces también hay un espacio de desarrollo personal que va más allá de quedarse en evaluar si uno está bien o mal, sino como en acciones, en conducta, en procesos importantes. Y así que la idea también en la pregunta es si figura fondo. Voy a pasar un poco más para que podamos comentar un poco. Yo tengo el problema de que ya saben las personas que están ahí que no tengo el Zoom Pro, entonces a veces se me cae esto y es muy frustrante. Entonces voy a dejar un espacio para que a ver, podamos comentar los que quisieran comentar. Y que en el fondo también el tema de la salud mental nos habita distintos espacios. Y de cada uno de estos espacios podríamos hacer un conversatorio por sí mismo, desde el espacio familiar, desde el término de la relación, la configuración de la familia, lo que mismo decía el doctor Spock, es todo lo que está bien o mal en términos de vinculaciones con otros, desde lo relacional, independiente de cualquier contexto, el vínculo con el otro, los conflictos, los acercamientos, los distanciamientos, son aspectos a tratar por sí mismo en términos de salud mental. En lo educativo, ¿qué decir? O sea, desde el prekinder, y ustedes claramente estamos en este contexto, en la universidad, en los estudios secundarios, en el aprendizaje, cuánto hay de salud mental. Nos queda clarísimo a nosotros que tenemos que atender a las personas que tienen, a veces hay temas y conflictivos o poca claridad con respecto a qué es salud mental, qué es aprendizaje, qué dificulta uno, qué favorece lo otro. En lo laboral, a nosotros mismos, en la lógica, cuánto ha habido también quizás, o va a haber, de investigación del teletrabajo en las relaciones laborales o la vida laboral de las personas. Y desde el mundo recreativo, en el fondo, como también acá, un aspecto importante del desarrollo de todo, se involucran el tema de salud mental, porque lo favorece, porque a veces en estos mismos planos hay conflictos, por cómo se puede ir hablando de salud mental en estas áreas. Y mostrarles distintos para abrir el tema y mostrarles también que nuestra propuesta para el día viernes, que es donde están invitados, vamos a tratar de abordar, están todos invitados en distintos horarios, distintas áreas, desde la salud física, el tema de la alimentación, el tema de la salud mental, los correlatos biológicos. Así que dejarlo invitado desde ya como a este viernes para que estén atentos a la información. Y con esto quería, bueno, voy a abrir la pantalla por si alguien a la luz de lo que hemos ido comentando también quisiera comentar algo o desde la reflexión o preguntas también o cuestionamientos que nos viene bien también a veces. Aquí dar la palabra si alguien quiere participar con esto. Si alguien nos quiere comentar algo, pueden ser cosas puntuales, está muy etéreo. ¿Algún comentario también, Cintia o Catalina, si quieren, mientras? Sí, hola, yo estoy pensando particularmente en esto, en todo lo de la salud mental en el contexto de la pandemia, de estos como
las imágenes que aparecían ahí como de la familia, de los adultos mayores, y cada uno tenía como su realidad particular, estando encerrado, y esta como la primera pregunta que hace, que es como esta necesidad de estar bien, porque como que nos imponen la salud mental. Estoy pensando en una experiencia personal, que es que en el jardín de mi hija, que tiene 3 años, la directora llevó a una psicóloga que hizo una charla, que, bueno, estaba como orientada a cómo buscamos nuestros espacios personales en la pandemia, así como, y todos papás que trabajan todo el día por teletrabajo, y ella decía, pero no trabajen tanto, busquen un tiempo, hagan yoga, aprendan a tocar guitarra, sean felices, y los papás se empezaron a enojar, y yo también, como, ¿por qué nos exigen? O sea, estamos sobreviviendo con todos los recursos escasos que tenemos para enfrentar una situación desconocida, y más encima tenemos la exigencia de tener que estar felices y tener que estar bien, si al final tenemos recursos limitados para enfrentar una situación desconocida. Y estaba pensando mucho en eso, como también la promoción de la salud mental olvida darle espacio, tiempo y dignidad a la afectación también emocional y psicológica, como si no estuviera permitido. Como si no estuviera permitido estar triste o agobiado, y creo que, no sé si Cintia o Beatriz compartirán eso, pero los pacientes que han llegado a UPS, para mi experiencia, la mayoría es como que no se dan espacio de estar mal, es como que la demanda es quiero estar bien y quiero estar bien ahora, porque necesito funcionar. Tengo que ser funcional otra vez, y estresarme o tener un ataque de pánico no me permite ser funcional. Entonces, arrégleme y hágame funcional otra vez. Y creo que el trabajo de decir, oye, pero tú también tienes derecho a estar triste. ¿Por qué no tienes derecho a estar triste? Si es una emoción válida. Y ese trabajo ha sido el que principalmente a mí me ha tocado hacer en esta atención en tiempos de pandemia, como darle a la gente o entregar una herramienta de que le dé dignidad, espacio y espacio para sentir una emoción que puede parecer negativa. Súper, súper, está bueno como el testimonio, porque de pronto de fuera puede no verse, ¿viste? Entonces cuando ya atiendes paciente, claro, la realidad es la realidad y se impone, entonces está buenísimo. A mí me ha encantado lo que has mencionado, Catalina. Creo que sí, y sobre todo al inicio de la pandemia, me acuerdo que como que el mensaje era muy fuerte y como muy claro de, bueno, en este tiempo tienes que hacer todo esto, tienes que conseguir un cuerpo fitness, tienes que aprender a cocinar no sé cuántas miles de recetas, compartir tiempo de calidad con tu hijo, y es como que nos dieron un decálogo de vida de lo que teníamos que hacer. Entonces, en esta obligación externa de los medios de comunicación de lo que teníamos que hacer para aprovechar este tiempo, claro, la gente se empezó a enfermar mentalmente, literalmente, empezaron con ataques de crisis de pánico, con depresiones, porque claro, ¿quién puede hacer todo esto con lo que tú mencionabas, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar de nosotros, de cuándo vamos a volver a lo que nosotros creíamos como nuestra vida normal? Y sí, vienen así como, por favor, necesito dejar de tener crisis de pánico porque tengo que responder ante mi entorno. O a mí de repente muchas chicas es como, pucha, en esto de consumir más redes sociales, porque claro, estamos todos por medio de pantalla, es como, bueno, está de moda el cuerpo fitness y siento como la obligación de yo también meterme en este mundo porque estos son los parámetros y es como... Así que, sí, Paremos. las cosas a veces no son tan así, o para bien de todo, porque es más humano, ¿me entiendes? Volver como a cosas más humanas y menos que exigencias tantas. Bueno, igual, como les decía, yo tengo la limitación del tiempo, entonces igual los dejo invitados desde ya para el viernes, y espero que en esos conversatorios podamos hablar y profundizar estos mismos temas en temáticas más específicas. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Aprovecho de despedirme, le agradezco su presencia y les esperamos a todos entonces el día viernes. Desde la mañana vamos a estar publicando también los horarios para que puedan